y daban de comer a las palomas. Probablemente que todo eso de... Señor embajador, el ser judío, antes de casi todas las naciones en su momento tratan de definir el ser de sus habitantes. Inclusive en Francia, yo lo he visto en algunas ocasiones, ¿qué es ser francés? Aquí, como en otros países, plantea qué es ser tal cosa. En el caso de ustedes es un caso especial, porque tú puedes nacer en Rusia y ser judío. Nacer en Argentina y ser judío, que hay muchos. Sí. Y usted, como el caso suyo, nacer en Argelia, en África, y ser judío también, o una gente que nazca en Alaska, por poner cosas. En cualquier rincón del mundo. Ajá. ¿Qué es eso entonces? ¿Qué es? Porque entonces ustedes no tienen como el tema de la tierra, sino del origen. Yo creo que es una mezcla de todo. Es una mezcla, es una combinación de muchos factores, pero el ser judío realmente abarca ya varias identidades. Y lo más importante es lo religioso, es lo básico, y encima de lo religioso está lo cultural, y viene después lo cívico, de qué parte él está habitado. Pero su esencia es la mirada, y estamos hablando de 2000 años, la mirada y el sueño de que Bashana Haba Yerushalayim, el próximo año en Jerusalén. No hay momento en la vida del judío, no importa dónde esté, si es practicante y es con una formación tradicionalista del judaísmo, que su mirada no está hacia el sueño de retornar a la tierra de Israel. ¿Se puede ser judío y no israelí? Se puede ser judío y no israelí, son muchos así. ¿Se puede ser israelí y no judío? Se puede ser israelí y no judío. Tenemos 1,5 millones de árabes que no son judíos y son israelíes, tienen pasaporte israelí, votan como israelí y viven como ciudadanos con derechos y obligaciones. ¿Se puede ser israelí y no practicante religioso? Muchos de ellos son así. ¿Se puede ser israelí y ser ateo? Por supuesto, y con abundancia. Si tú vas al espectro político, sociopolítico de Israel, todo lo que son centro-izquierda, prácticamente la mayoría de ellos tiran para no ser ateos. Exacto. No creen, digamos, en la parte, digamos, de la Pero sí, para ser judío sí hay que tener una creencia sí. en la existencia del Dios de Abraham. Un legado que pertenecemos a una cadena muy larga, que la mitología dice que somos realmente los mensajeros o los descendientes de los 3 patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, los bíblicos, que ellos fueron los que realmente formaron este pueblo. Que de Jacob es que se saca el nombre de Israel. Exactamente. Jacob y Israel. Primero tenía el nombre Jacob, pero luego cuando él luchó contra el ángel en su camino de retorno del exilio y lo vence a la tierra de Canaán de aquella época, ¿sí? Dios lo nombra. Le cambió el nombre. A Israel y de ahí... Porque Israel significa has podido luchar contra el enviado de Dios. Entonces es un pueblo basado en esos valores de que hay que luchar. Que la lucha de sobrevivir y de mantener la identidad y desear ser modelo y luz a la humanidad, esos son fundamentales. ¿A usted le ha tocado luchar particularmente? Yo sí. Lamentablemente, durante mi servicio militar regular de los 3 años que hace cualquier israelí, el último año, el tercer año, me tocó participar en la guerra de Yom Kippur. Y salí de esta guerra herido, digamos, en la espalda. Sí. Y he visto la muerte de cercanía, así como estamos hablando, sí, entre 4 o 6 veces. Y bueno, desde entonces tengo la noción de lo que significa una guerra. Esa guerra de Yom Kippur, ¿qué sí significó para Israel? Para el pueblo de Israel ha sido un shock, un trauma, hasta hoy. Hay mucha gente que todavía vive. ¿Qué la desencadena? Era la ambición de Egipto y Siria de recuperar los territorios que perdieron en la Guerra de los 6 Días en 1967. Y a través de esta recuperación
intentara doblegar a Israel y cumplir el sueño árabe de arrojarlos al mar. ¿Estaban los altos del Golán en esa disputa? Los altos del Golán eran en disputa y el Sinaí era parte con Egipto. ¿Y usted luchó en esa guerra? Yo luché en los altos del Golán en la primera etapa de... Muy jovencito. Bueno, soldado de 21 años, de 21 años, que tenía que estar en el campo de batalla así y ve a los soldados sirios de distancia y cada uno tenía que hacer lo que se puede para sobrevivir. Después de la primera etapa, que cuando logramos a frenar la arremetida de los sirios, llegó el momento donde nuestro ejército siempre tiene la filosofía de trasladar la batalla al terreno del enemigo. Y ahí entramos a un... bueno, ahí se constituye esa filosofía, esa dinámica de guerra, digamos. Sí, eso es parte, digamos, del DNA del pensamiento militar israelí. Ajá. De que como tenemos terreno muy reducido, el espacio es muy pequeño, estamos hablando de un país de 21 kilómetros cuadrados. Para que la gente tenga una idea, de la mitad, un poco menos de la mitad de la República Dominicana. Que tenemos 48,000, ustedes tienen 22,000 en promedio. Y parecemos mucho menos. Cuando tú visitas el país por la cercanía a los distintos lugares, te parece que es mucho más pequeño. Sí, pero las cosas tienen un nombre como grande. Sí, cuando tú quitas el desierto del Negev, del Negev, te quedas con un país realmente mucho, mucho más pequeño. Sí, pero es un fenómeno étnico, cultural, militar, religioso. Es extraño el fenómeno de Israel. De militar son solo los últimos 70 años. El pueblo israelí durante 2000 años no ejerció militarismo. Al contrario, era víctima de los diferentes ejércitos del mundo, de Europa, de los nazismos, etc. Pero para construir el futuro Estado, ya el movimiento sionista y David Ben Gurión empezaron a preparar un futuro ejército que desde el nacimiento del Estado de Israel y hasta hoy está cada vez realmente notable y protagonista para la defensa de Israel. De alguna manera, hay nexos entre República Dominicana y la fundación de Israel. Son nexos maravillosos. Eso, yo soy realmente, en ese sentido, soy privilegiado que me tocó finalizar mi misión en un país donde está la simpatía al pueblo judío combinada hacia la admiración al Estado de Israel. Los dominicanos en todos los rincones del país donde fui, desde Montecristi hasta Nagua, desde Nagua hasta Higüey o en Asua o en San Juan de la Maguana. El hablar de la gente que me acercan cuando saben que llegó el embajador de Israel, se acercan y mencionan la admiración, el respeto, el deseo de visitar Israel, de conocer Israel y decir, mira cómo han logrado realmente sobrevivir en una región tan hostil, rodeados de tantos enemigos y continúan, a pesar de todo, también desarrollar un país ejemplar en el tema, digamos, de agricultura, en tema de tecnología, y eso son cosas que afectan mucho. Ahora, nosotros somos con mucha gratitud al pueblo dominicano en dos aspectos. ¿Cuáles son? Uno, en nombre del pueblo judío entero, cuando en la convención de Avián, en 1938, estamos hablando 20 años antes del nacimiento del Estado de Israel. Sí. Un año antes de la Segunda Guerra Mundial, que nadie sabía que va a ocurrir una guerra o un holocausto, que los nazis quieren aniquilar al pueblo. Todavía no se veían como esa situación de un pueblo oprimido. Exactamente. Oprimido sí, pero no en la dimensión. No amenazado a aniquilación. Al nivel que lo provocó y lo generó este señor Hitler. Entonces, hubo una convención en Avián, ahí entre Suiza y Francia, donde se reunieron diferentes países para tratar el tema. ¿Cómo hacemos para encarar el problema de los inmigrantes judíos de Europa? Que va a haber una avalancha de inmigrantes. De los tantos y tantos países que habían, y todos dieron
cada uno su argumento para no poder ahora, que no puede absorber, no tiene Ajá. espada, no tiene cupo. El único país que declaró abiertamente y sorprendió a todo el mundo que está dispuesto a absorber hasta 100,000 judíos agricultores. 100,000. Sí. Eso realmente ha sido un momento glorioso Sí. en la historia de la República ¿Y Dominicana. cuál fue el otro? Ese realmente que abrió el camino para que luego nació el proyecto Sosúa, donde se establecieron los judíos que vinieron a vivir ahí. Y el segundo, cuando ya Naciones Unidas, todavía el nuevo Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, decidió la partición de Palestina bajo mandato británico, y había que votar a favor o en contra para crear dos estados, uno judío y uno árabe. Sí. En ese territorio, la República Dominicana dio su voto a favor. Excelente. Y eso es un chapeau. Bueno, Increíble. increíble, así es, así es. Vamos a hacer una pausa, señor embajador, y vamos a hablar un poco de la situación actual, de este nuevo escenario en Lamentable. el que hay un tema de conflicto a propósito de que Estados Unidos abrió una nueva etapa al mudar su embajada hacia Jerusalén. Jerusalén. Con mucho gusto. Sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato.